Hola, mi nombre es Lina Bonilla y con este video la idea es explicarles un poco de lo que es el análisis de conglomerados o análisis de clusters. Clusters hace referencia a conglomerados y el análisis de conglomerados agrupa a los individuos y a los objetos en conglomerados de tal forma que todos los elementos de un mismo conglomerado sean parecidos en una característica o criterio determinado. En esta imagen podemos ver cómo la población está agrupada o está segmentada a lo que también le llamamos conglomerados. Estos conglomerados se hacen según un criterio de selección predeterminado. Veamos entonces qué aplicación tiene este análisis en el mercadeo. En las investigaciones de mercadeo podemos clasificar objetos como los encuestados o los productos u otras identidades. Entonces, de esta manera, cada objeto es muy parecido a los que hay en el conglomerado con respecto a algún criterio o alguna característica que ya ha sido establecida. Consideremos el siguiente ejemplo. Un investigador puede creer que las actitudes hacia el consumo de azúcar normal frente al consumo de azúcar light podría utilizarse para separar a los consumidores de azúcar en grupos. Acá entonces el análisis cluster me puede clasificar a los consumidores de azúcar por sus actitudes hacia el azúcar normal y el azúcar light, y los conglomerados resultantes pueden perfilarse mediante diferencias o similitudes demográficas. Hay ciertas generalidades de las cuales no nos podemos olvidar al hablar de análisis de conglomerados. La primera es un análisis descriptivo, la segunda es ateórico y la tercera es no inferencial. Por esta última razón es que se utiliza fundamentalmente como una técnica exploratoria. Se esperaría entonces que los conglomerados puedan mostrar un alto grado de homogeneidad interna y un alto grado de heterogeneidad externa. Sin embargo, esto no siempre sucede. Como se muestra en la figura 1, este es un ejemplo ideal que cumple con esta característica, pero en la figura 2, que sería en la vida real, o sea, la situación real, se muestra cómo en realidad se complica esta situación y no se da esta condición de homogeneidad interna y heterogeneidad externa. En muchas ocasiones esto se da debido al alto volumen de información que manejan las investigaciones de mercadeo o a un problema o una falla en la definición del problema o en la definición de categorías a analizar. Para la realización de un análisis de conglomerados se requieren de 6 etapas o bien de 6 pasos. El primer paso es el planteamiento del problema de agrupamiento definiendo las variables en las que se basará la conglomeración. Se habla de que la parte más importante del planteamiento del problema es la selección de las variables en las cuales se va a basar el agrupamiento, porque aún la inclusión de una o dos variables irrelevantes va a distorsionar mi solución del agrupamiento. El segundo paso es la elección de una medida de distancia o de semejanza. Dado que el objetivo de la conglomeración es agrupar objetos similares, se necesita alguna medida para evaluar qué tan semejantes o qué tan diferentes son dichos objetos. El enfoque más común consiste en medir la semejanza en términos de distancia entre pares de objetos. Acá entonces los objetos separados por una distancia menor son más similares entre sí que aquellos que tienen distancias mayores. Sin embargo, podemos ver que hay diferentes formas de calcular la distancia entre dos objetos. La medida de semejanza de uso más común es la distancia euclidiana, que también se conoce como la hipotenusa. Esto no quiere decir que es la única medida de distancia, también existen otras medidas como la distancia de manzanas o de Manhattan o la distancia de Chebyshev. Sin embargo, por defecto en el programa SPSS es usada la distancia euclidiana y por ende va a ser usada en nuestros ejemplos. El tercer paso consta de elegir un procedimiento de conglomeración. Se han desarrollado muchos procedimientos y el investigador debe decidir el que sea apropiado para el problema tratado. El cuarto paso es la decisión sobre el número de conglomerados. En este paso se requiere del criterio del investigador y, aunque no hayan reglas exactas ni rápidas, sí existen algunos lineamientos. La primera son consideraciones teóricas o consideraciones conceptuales o prácticas y la segunda es que en los procedimientos de conglomeraciones jerárquicas pueden usarse ciertos criterios de distancias en las que se combinan conglomerados. El quinto paso hace referencia a interpretar el clúster.
En este paso, la idea es analizar los perfiles de los conglomerados formados, las características de cada uno, hacer conglomerados hasta que aparezcan diferencias en las variables de interés. El sexto y último paso es la validación. Después de tanto, ¿para qué validar? Pues bien, la selección de los clústeres es subjetiva, razón por la cual necesitamos saber su representatividad, generalización para la población. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Se realizan análisis de clúster para muestras distintas. Los contras de ello es que conlleva muchos costos, hay poco tiempo y pocas personas a quien analizar más de una vez. Veamos entonces un ejemplo en SPSS.